días de haber terminado lo que fue la sentencia histórica de Mazzaferri, ¿cuál es la interpretación que tenés vos, habiendo llegado a esta instancia judicial y viniendo de la causa Arguindegui con tu experiencia? ¿Cómo ves esta sentencia? Bueno, la verdad que es una sentencia buena, al menos en lo que es el momento de la condena. Todavía no sabemos los fundamentos, pero bueno, fue condenado por casi todos los hechos por los cuales fue traído a juicio. Hubo pocas absoluciones, digo, en casos muy particulares, pero en términos generales se lo condenó por todo lo que fue imputado, es decir, por asociación ilícita, por violaciones ilegales de la libertad, por allanamientos ilegales de morada y por torturas. Así que en ese sentido estamos muy satisfechos de que finalmente Mazzaferri haya tenido una sentencia de condena. Recordemos que Mazzaferri estuvo prófugo de la justicia durante 4 años y que no pudo ser juzgado y condenado en lo que fue el precedente de la causa Arguindegui. En aquel momento era tan contundente los testimonios de las distintas víctimas y de los familiares de las víctimas en torno al rol que jugaba Mazzaferri en la delegación de la Policía Federal de Concepción de Uruguay, que el Tribunal Oral Federal de Paraná en aquel entonces llegó a hacer una suerte de juicio en ausencia. Mazzaferri estaba prófugo, pero no obstante en la sentencia el tribunal tuvo que expedirse en cuanto al rol de Mazzaferri. Así que ni bien se lo capturó a Mazzaferri, este Tribunal Oral Federal de Paraná, en su composición primigenia, en su composición originaria, no pudo intervenir porque ya había un prejuzgamiento. Así que el tribunal se integró con jueces de Rosario, que bueno, por suerte fue un buen tribunal y que pudimos lograr que se haga lugar a todas las peticiones de las querellas y de la Fiscalía. Te hacemos una pregunta con respecto a Paiva en particular. Escuchábamos en la sentencia que hubo algunas excepciones. Queríamos que nos explicaras un poco. No sé si te referís al concepto técnico de excepciones que planteó la defensa. Sí. Porque a las excepciones que planteó la defensa se las rechazó a todas, que fueron cuestiones como querían la aplicación de las leyes de obediencia y de punto final, particularmente la de punto final, pretendían la aplicación de la prescripción, bueno, todas estas cuestiones, todas estas excepciones que ya están absolutamente zanjadas desde la famosa causa Simón, desde la causa Nacida Clavel, así que obviamente no se hizo lugar. Sí hubo una absolución en cuanto a Martínez Paiva en cuanto a el allanamiento ilegal de morada por parte de Mazzaferri, porque no hubo testimonios contundentes, entendemos, para el tribunal que no dejen de lugar a dudas que Mazzaferri también participó en ese allanamiento ilegal de morada. Pero eso fue la única cuestión que quedó pendiente y que bueno, se verá si se apela o no. Lamentablemente no hubo querella por Carlos Martínez Paiva. En mi caso me tocó representarlo, pero finalmente en el juicio oral fue una decisión tanto de Martínez Paiva como del equipo de acompañamiento de testigos y del Centro Ulloa de que no participe como querellante, y Carlitos Martínez Paiva, una de las víctimas, quien más sufrió las torturas de Mazzaferri, decidieron que no participe ni como testigo ni como querellante. ¿Está abierta la posibilidad de que más adelante se pueda conformar un juicio nuevo? Nosotros, de lo que fue el debate oral y lo que se pudo surgir ahí en el debate oral fue una suerte de valoración de lo que era el legajo personal de Mazzaferri, y allí nos pudimos ver que Mazzaferri estaba condecorado, que tenía algunas congratulaciones por su accionar en la lucha contra la subversión. Particularmente detectamos 2 cuestiones fundamentales. Una, se lo felicita desde la delegación de la Policía Provincial de Concordia por un operativo que había ayudado a la Policía Federal en Concordia. Esta es una felicitación directamente del jefe departamental de Concordia, el comisario Campbell, y lo que, poniéndonos a ver qué había pasado por esos días en Concordia y que merecía una felicitación a un miembro de la Policía Federal de Concepción de Uruguay, era el secuestro de un desaparecido de Concordia, que es Julio Solaga. Julio Solaga fue secuestrado días antes de esta congratulación en Concordia por un operativo conjunto de la Policía Federal
y la policía de Entre Ríos. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está Julio Solaga. Así que nosotros pedimos en los alegatos que se investigue a Mazzaferri por ese secuestro, y otro más, que es más contundente aún, es que había una congratulación a pedido del jefe de la Policía Federal de la ciudad de Paraná por su aporte en la lucha en la desarticulación de la organización Montoneros y su participación en la desarticulación por motivos del asesinato de Cáceres Monier. Cáceres Monier es un militar que a la vez había sido jefe de la Policía Federal Argentina, que fue asesinado por un comando Montoneros aquí en Paraná, cerca de una localidad en Villa Urquiza, en el año 75, y que luego de eso se inició una cacería contra quienes los militares entendían habían sido los partícipes de ese asesinato. Entre ellos, los más conocidos, Tucho Valenzuela y un entrerriano, santafesino de apellido Fernández. Esa congratulación está fechada días posteriores al secuestro de Fernández en Teodolina, Santa Fe. ¿Quiénes secuestraron a Fernández en Teodolina, Santa Fe? Él estaba trabajando con otro nombre en una fábrica allí en Teodolina, y se presentaron miembros de la Policía Federal de Entre Ríos. Allí es secuestrado, y 3 días posterior a su secuestro aparece fusilado en Paraná en lo que se conoció como la masacre de la Tapera. La masacre de la Tapera era una casa que tenía alquilado Montoneros, y allí fueron introducidos Fernández y Beto Osuna, que luego y ambos fueron fusilados. A Beto Osuna se logró restituir sus restos porque fueron enterrados en el cementerio municipal de Paraná. De Fernández no se han encontrado los restos aún, a pesar de un trabajo muy fuerte de ELEAF hace varios años. Pero bueno, también pedimos que se investigue esto porque es muy elocuente esto de que 4 días posterior al secuestro de Fernández aparece congratulado Mazzaferri por su accionar en la lucha y desarticulación de la organización Montonero, y por su aporte al esclarecimiento del asesinato de Cáceres Monier. Así que creemos que Mazzaferri debe seguir siendo investigado, ese legajo debe seguir siendo materia de análisis, y bueno, y citaremos a testigos del secuestro de Fernández, intentaremos nuevamente reconstruir cómo fue el secuestro de Julio Solaga en Concordia, y veremos qué más podemos aportar a la Fiscalía, tanto Concepción Uruguay para el caso de Solaga y la Fiscalía de Paraná para el caso de Fernández. En este caso en particular, ¿dónde queda detenido? Mazzaferri vuelve a Devoto, donde estaba detenido antes de ser sometido al debate oral, que durante el debate oral estuvo detenido en la UP, en la Unidad Penal número 1 de Paraná. ¿Y existe la posibilidad de que pueda exigir o pedir un arresto domiciliario? ¿Ha habido antecedentes en su causa respecto a eso? Lo que nosotros venimos viendo desde, lo que es el colectivo nacional Mario Bosch de abogados querellantes y de fiscales en causas de lesa, es que es una estrategia esto de pedir las prisiones domiciliarias, sabiéndose condenados, sabiéndose de que le quedan varios años en cárcel a aquellos que ya recibieron una condena, que la estrategia es la prisión domiciliaria. Y insisten hasta que logran que algún médico, que incluso los propios carceleros, digamos, que son quienes más padecen los pedidos de los genocidas para la prisión domiciliaria, se la terminan concediendo. Es la estrategia que se han marcado, si bien ahora con estos nuevos aires, estos nuevos vientos que corren a nivel nacional, y que también la Corte Suprema de Justicia lamentablemente está acompañando con algunos fallos, también los ha entusiasmado a pretender reeditar algunas cuestiones como la que se pretendió en este juicio, de que se aplique la ley de punto final, o la aplicación del 2x1. Pero sí, esta es una de las estrategias, pedir la prisión domiciliaria. Mazzaferri es una persona relativamente joven, tiene 65 años, es decir, todavía no cumple el requisito de los 70, que es uno de los requisitos, y es una persona absolutamente saludable, no presenta al día de hoy ninguna patología, ninguna enfermedad de base que pueda
llevarnos a pensar que va a haber una prisión domiciliaria. Respecto al 2x1, ya que lo mencionabas, ¿cuál es la realidad en Paraná? Ha habido muchos casos que se han presentado exigiendo intentos de beneficio. Nosotros aquí en Paraná tenemos a uno de los ideólogos de todo esto, que es Jorge Humberto Appiani. Jorge Humberto Appiani es socio de Olivera, uno de los prófugos del Hospital Cosme Argerich en Buenos Aires, del Hospital Militar, y quienes tenían un estudio jurídico muy grande en Buenos Aires, con un fideicomiso con el cual financiaban los prófugos de las causas de lesa. Appiani es un abogado que ha defendido, por ejemplo, a Eric Priebke, que ha querellado contra Margaret Thatcher, está vinculado a la organización mafiosa Piedú en Italia. Es una persona, uno de los abogados más fuertes que tienen este grupo de abogados por la concordia. Es uno de los ideólogos de todo esto, es uno de los ideólogos del 2x1, y automáticamente cuando salió este famoso fallo Viñone-Muigna, obviamente Appiani ya estaba pidiendo y se había adelantado al pedido previo a que salga este fallo Viñone-Muigna, lo que nos deja claro que fue él uno de los autores de ese fallo. Salió el fallo, no recuerdo si un miércoles, supongo que un miércoles. Nosotros el lunes teníamos que estar contestando el pedido de prisión de la aplicación 2x1 por parte de Appiani. Así que sí, fue uno de las puntas de lanza. Fuimos nosotros aquí en Paraná en contestar este 2x1. Realmente nos ayudaron y colaboraron mucho, porque justo estaba el Encuentro Nacional de Abogados del Mario Bosch, que nos reunimos en Santa Fe en aquella fecha. Justo te escuchaba que nombrabas el colectivo de Mario, ¿no? Un querido compañero. Siendo que ustedes son abogados y militantes, ¿no? ¿Qué lectura tienen con este cambio de gobierno que claramente viene a traer un retroceso muy grande en las políticas de memoria, verdad y justicia? Y por lo cual han luchado muchos compañeros que han dejado la vida en esto, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos a qué venían. Nosotros, a pesar de que me valió algunas críticas, porque yo actualmente también ocupo un cargo de funcionario del gobierno provincial, nosotros de la provincia de Entre Ríos, soy el coordinador del Registro Único de la Verdad, y yo señalaba que lo que vino a hacer el gobierno de Macri es a cerrar técnicamente el genocidio. El genocidio tiene dos planos: un plano material, que es el exterminio, la masacre, la desaparición de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y un plano simbólico, que es el negacionismo. Es negar que en la Argentina hubo un genocidio. Y eso es lo que nosotros decimos que vino a hacer el gobierno Cambiemos: negar que en la Argentina hubo un genocidio. Hay muestras acabadas de esto, es decir, que en la Argentina hubo una guerra sucia, que no fueron 30.000, todo esto va en esa sintonía, y bueno, desde ya que ante esto nosotros respondemos con el 1.000.000 de personas en la calle rechazando el 2x1. Ante esto respondemos con el avance en los juicios de lesa. En Paraná estábamos absolutamente trabados hasta hace un par de años que finalmente se destrabaron los juicios, y actualmente tenemos 5 sentencias. La mayoría de las sentencias fueron en la era Macri. Esto demuestra que si uno milita, si uno sigue en las calles, si uno sigue las convicciones, el camino sin duda es que hasta el último genocida termine preso. Y con respecto a tu militancia como abogado, ¿no? A convertirte en una herramienta de las necesidades de los compañeros que sufrieron el terrorismo de Estado, ¿vos crees que estas sentencias son reparadoras para ellos? Yo creo que sí, que son absolutamente reparadoras. De hecho, acá en Paraná, los otros días estábamos debatiendo porque hubo una causa muy grande, que fue la mega causa Área Paraná, en donde se juzgó y se condenó a varios represores, alrededor de 10, y alrededor de 52 víctimas. Esas 52 víctimas eran quienes hasta hace poco encabezaban todo el empuje de los juicios. A partir de la sentencia se han como relajado, y somos los más jóvenes quienes
ahora le estamos dando más empuje a los juicios. Y eso claramente demuestra que ellos querían una sentencia y que esa sentencia sirvió de reparación para ellos. Digo, después en el 2x1 están, en las marchas están, los 24 de marzo son quienes encabezan la marcha. La última marcha del 24 de marzo en Paraná fue la más masiva de la historia en nuestra ciudad, y eso demuestra que siguen vigentes, pero hubo como bueno, ya tenemos sentencia, podemos descansar, como una suerte de jubilación de las causas para los militantes de dos organismos básicamente que hay en Paraná, además de hijos y de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, pero vinculados a las víctimas, a los expresos, que son AFADE, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos, y la SOLAPA, que es la Asociación de Expresos. En tu caso en particular o del colectivo en el que vos participás, ¿han sufrido amenazas, apretes? No, particularmente acá en Paraná, en lo que a mí respecta y los colegas que actualmente estamos en la causa, no. Sí hubo una situación media que no se pudo clarificar en lo que fue Área Paraná 1, que a una de las colegas, a Florencia More, le entraron a su domicilio, que vivía en un lugar descampado, cuando ella no estaba, y se llevaron las computadoras. Nunca se pudo realmente saber qué es lo que pasó, y tampoco con la doctora Cachopoli en Concepción del Uruguay, en donde en la causa Arguindegui, en el 2011, en donde estaba en instrucción, cuando estaba en instrucción todavía, le prendieron fuego a su estudio jurídico. Tampoco se pudo esclarecer realmente cuáles fueron las causas de ese atentado. Hubo sí condenados, pero nunca dijeron quién los mandó o por qué lo hicieron. Vos en esta entrevista haces reflexión sobre que muchos compañeros o algunos te han pegado un poco por tu condición de funcionario en este momento de la Argentina. Nos gustaría tener tu mirada respecto a esto. No fue ese el motivo, no es que me hayan criticado. De hecho, yo soy coordinador del Registro Único de la Verdad, es un organismo creado en instancias de la militancia de la SOLAPA, de la Asociación de Expresos, que es una suerte de archivo de la memoria, pero además es de donde se tratan intenta trazar las políticas de Estado relacionadas con la verdad, la memoria y la justicia. Y de hecho fui puesto en ese cargo por la anuencia y el apoyo de los organismos. A lo que me refería era que me criticaban porque siendo funcionario yo decía que un gobierno nacional era una suerte de complicidad con la dictadura militar. Yo no hablaba de complicidad, sino que decía que venían técnicamente a cerrar un genocidio. Digo, esto es una cuestión que necesita mayor análisis, digamos, teórico, que no es una entrevista en donde lo puedo desarrollar, pero a eso me refería. No, de hecho he recibido el apoyo de los organismos, incluso de aquellos no peronistas. Yo integro un gobierno del Frente para la Victoria, netamente peronista, no siéndolo. Así que incluso con ese apoyo de los incluso perros y demás compañeros que podrían no estar conformes con que integremos espacios dentro del Estado. Por último, para ir cerrando un poco esta entrevista, a vos como joven y con la edad de muchos de los hijos de los desaparecidos muy cercanos, ¿cómo te toca participar de los juicios de lesa? ¿Qué significa para vos? No, a ver, yo vengo de una familia de militantes. Yo nací en el 79 y a los meses de haber nacido nos fuimos a vivir a Paraguay. Mi madre había sido la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, y en el 75, 74 en realidad, cuando se empiezan a intervenir todas las universidades, ella es desplazada de su cargo, y nunca más, hasta la vuelta a la democracia, pudo trabajar, digamos, absolutamente proscripta. Ambos militaban en Montonero, mi padre y mi madre. Una vez que pudimos retornar al país en el 82, luego mi madre fallece en un accidente trágico que nada tiene que ver con esto, pero toda esa militancia, toda esa gente que militaba con ellos se me acerca, y obviamente que me pone muy orgulloso. Realmente compañeros de militancia, de la universidad, vienen y me cuentan cómo mi madre los recibía en el decanato cuando se los quería llevar presos.
realmente todo eso va surgiendo cuando uno sale de las salas de audiencia y se te acerca a uno, yo la conocí a tu vieja cuando militábamos, o a tu viejo. Realmente a uno como joven levantar las banderas de la juventud de sus padres y de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, obviamente que es un orgullo y realmente vamos a seguir en esto hasta que reitero, el último genocida esté preso. Respecto a este gobierno, ¿cuál es tu lectura? El gobierno macrista me refiero. Bueno, realmente nunca nos hubiésemos imaginado que iba a avanzar tan fuerte como ha avanzado. Realmente tuvo un margen para avanzar porque realmente se ve que la gente tenía un colchón, digo, porque con las medidas de ajuste, con los tarifazos, con los paritarias con un techo tan bajo, con el dólar yéndose, disparándose, entrando en las importaciones. Digo, todo esto realmente no lo prevíamos que iba a ser tan fuerte. Pensábamos que iba a ser más gradualista, a pesar de que algunos dicen que es demasiado gradualista. Bueno, claramente nosotros pensamos que no iba a pasar lo que está pasando. Realmente creo que la sociedad aún está muy quieta, que veremos qué pasa en octubre. Digo, eso va a ser bisagra con lo que pasa en octubre. Si vuelve a ganar o si tiene una elección buena el gobierno de Cambiemos, creo que van a acelerar y van a pretender ir realmente por los juicios, pero no solamente por eso, sino van a ir también por otros derechos humanos que tienen que ver con los derechos laborales. Van a seguir avanzando con el negocio de los agronegocios y con las mineras, digo, todas cuestiones también vinculadas a los derechos humanos, de tercera generación. Realmente asusta y creo que el Frente Ciudadano que ha llamado a construir Cristina es el camino, y que realmente en algunas provincias como Entre Ríos no debemos cerrarnos demasiado hacia el bipartidismo, y realmente hay que escuchar. Espero que en Buenos Aires, provincia, le vaya muy bien al Frente Ciudadano, Unidad Ciudadana, para demostrar que ese es el camino para frenar el ajuste macrista y realmente intentar construir una alternativa realmente de profundización de lo que fue el Frente para la Victoria. De golpe y porrazo habíamos algunos sectores que lo que criticábamos al kirchnerismo era que no profundice, era por las cosas que faltaban, y de un día para el otro nos encontramos con un gobierno conservador, un gobierno de derecha y con una región convulsionada que pretende nuevamente volver a los 90. Y estamos haciendo fuerza porque en Venezuela se pueda avanzar, porque creo que allí está la famosa batalla de Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, allí se define qué es lo que va a pasar con nuestro continente. Si vamos a avanzar sobre gobiernos populares y avanzar realmente en la construcción de un socialismo del siglo XXI, o si por el contrario vamos a seguir siendo una región absolutamente dependiente, una región absolutamente relegada a ser exportadora y creadora de materias primas. Agradecemos mucho tu tiempo para este documental de La Noche del Mimeógrafo, y esperamos que realmente se pueda avanzar en los juicios de lesa en el interior, que sabemos que muchas veces son feudales, son ciudades muy conservadoras, y entendemos que el trabajo de ustedes es elemental para poder llevar un poco de luz donde hubo tanta oscuridad. Sí, lo mismo para nosotros. Creemos que sí, que hay fundamentalmente acá en Entre Ríos uno de los juzgados es absolutamente feudal y retrógrado, que es el juzgado federal de Concepción del Uruguay. En Paraná, si bien disentimos con unas cuestiones con el juez de instrucción, tenemos un TOF que es relativamente bueno. Te agradecemos un montón. Gracias a ustedes. Gracias.